Bueno, la pregunta 2 del examen dice, ¿qué consideraciones se deben tomar en cuenta para seleccionar el material a usar en un proyecto para la estructura? Siento que esta pregunta está muy abierta, entonces yo traté de especificar un poco en el caso en el que tendríamos que hacerlo. Y sería, yo escribí textualmente, cito, en este caso se tiene que tomar en cuenta el tipo de proyecto con el que se usará la estructura, em, número de plantas, cargas vivas, cargas muertas, vientos dominantes, topografía, zona sísmica y riesgo de incendio, etcétera. Tomando en cuenta el caso del taller mecánico, será un edificio de un solo piso, por lo que hay que preocuparnos más por la techumbre en sí y el claro que queremos generar, por lo que yo propondría una estructura baja de columnas de concreto armado de 5 metros de altura y una cadena de liga a 250 metros de altura para evitar torsiones del muro. Sobre esta estructura de concreto, armaría la nave de acero para librar un área sin columnas. En caso de que llegue a haber algún incendio en el área de trabajos, en la parte de abajo, no se dañarían las columnas de acero, ya que tiende a fallar más rápido ante el fuego y el concreto tiene una mayor resistencia hacia el mismo, por lo que la bodega no se colapsaría. La pregunta 4, que es la carga muerta, escribí es el peso de la propia estructura en sí y sus elementos que se encuentran empotrados a la misma. Entrepiso de una sola dirección. Entrepiso de dos direcciones. Pregunta número 8. ¿Por qué no se usa el túnel de viento en proyectos en México? Y menciona los proyectos internacionales en los que se usó el túnel de viento. Yo escribí que porque es muy caro, como mencionó el profesor, puede costar millones de dólares y no hay aparte suficientes laboratorios en todo el mundo. Y los proyectos en los que se utilizó, que yo recuerde, fue en la Torre 100 en Chicago porque es muy ventosa y en el Burj Khalifa de Dubai debido a las tormentas de arena. Y si a usted se le encargara diseñar una torre para zona sísmica, ¿qué consideraciones debe tener en cuanto a la altura y las dimensiones de planta? Dibuje y mencione dos de estas consideraciones. Escribí textualmente y cito, yo optaría por una base regular y lo más cuadrada posible en el caso de buscar una forma más irregular. Dividiría el edificio por secciones y las uniría a través de juntas sísmicas. En cuanto a la altura, antes que nada, dependiendo del estudio topográfico, habría una cimentación de pilotes y reforzaría las columnas del mismo y no pasaría la regla de base sobre 4 de altura. O trataría de proponer una figura con una base más gruesa que vaya reduciéndose, como el ejemplo que nos dio el profe. ¿Qué es una estructura? Pregunta 12. ¿Qué es una estructura estáticamente determinada? Son las cuales se pueden conocer las fuerzas que actúan en ellas internamente y a través de las ecuaciones de equilibrio estático, o dicho de otra manera, a través de la estática. Pregunta 14. Del sismo de 1985 en la Ciudad de México, mencione dos problemas comunes de estructuras que fallaron o colapsaron. Yo supuse, me imagino y creo que escuché que se mencionó que el peso en los pisos superiores, como los tinacos de agua, que no se estaba calculado para eso, y el tipo de suelo debido a las repeticiones que afectaron el mismo y no tomaron en cuenta este terremoto. En 1985 no tenían contemplado cómo estaba el subsuelo. Pregunta 16. ¿Cuál es la diferencia de ingeniería estructural entre un BIM, un BIG en español, y una girder o trave o waldra? Escribí textualmente y cito, BIM son las vigas que soportan las losas. Estas se montan encima de las girders o traves y transmiten el peso a las mismas. ¿Y qué es una girder? Son las traves principales de la estructura, también conocidas como waldras, dependiendo del material. En estas se montan las vigas o beams por su nombre en inglés, y estas transmiten el peso, y las girders transmiten el peso de la losa, las vigas, a las columnas. Y en el manual de diseño de obras civiles de la CFE, en su volumen, pregunta 18, en el manual de diseño de obras civiles de la CFE, en su volumen de diseño por viento, ¿qué tipo de método es el usado? Usan el método analítico y toman en cuenta diferentes factores, como la velocidad del viento en kilómetros por hora, el coeficiente de exposición, el factor topográfico, depende de dónde se encuentre,
el factor de dirección y el factor de importancia. Y pregunta 20, ¿cuáles son los elementos estructurales que deberían ser los últimos en fallar en un edificio y por qué? Escribí textualmente y cito las columnas debido a que estas son las que llevan el peso hacia el suelo y si estas fallan, toda la estructura puede fallar. Y listo, gracias.